tenemos mucha suerte porque vuelve Fernando Navarro García con su programa Luz y Oscuridad bajo el nazismo. Bienvenido a tu programa, Fernando. Pues una alegría estar con vosotros en un programa más. Un abrazo fuerte, Raquel, a ti y a los oyentes de Radio Separado. Nos alegra escucharte porque siempre aprendemos muchísimas cosas necesarias en estos tiempos turbulentos, sin entrar en comparaciones, por supuesto, sin banalizar la Shoah. Es necesario aprender las lecciones de la historia, ¿no? Como siempre comentas en esta serie de programas. Hoy, ¿a qué personaje conocemos mejor? ¿A qué personaje te refieres? Pues hoy vamos a hablar de un personaje bastante conocido porque sobrevivió a la guerra y publicó sus memorias como tantos protagonistas, ¿no?, del Tercer Reich. Se llama Hans Bernd Gisevius. Se le conoce fundamentalmente por el apellido tan peculiar, Gisevius. Es un personaje que nace prácticamente con el siglo XX, en 1904, y muere en 1974. Vivió 70 años, pero vamos a ver que fueron 70 años bastante intensos. Porque fíjate que nuestro programa lo llamamos Luz y Oscuridad bajo el nazismo y nos damos cuenta a medida que vamos avanzando los años, ¿verdad, Raquel? Que muchos de los personajes que analizamos no son estrictamente hablando ni personajes de luz ni personajes de oscuridad. Hay muchísimos grises, muchos personajes grises. Yo diría que Gisevius es uno de estos, porque es verdad que ha pasado a la historia como un opositor al nazismo, incluso uno de los miembros más importantes, ¿no?, de la confabulación o de la conjura contra Hitler de 20 de julio de 1944, pero también Gisevius fue un colaborador activo e importante sobre todo los primeros años del Tercer Reich. Por eso digo que Gisevius, no siendo realmente un nazi convencido, un nazi fanático de tantos que hemos visto en el programa, de tantos personajes de oscuridad, pero sí se implicó y se implicó bastante en el arranque y en la toma de poder de los nazis. Gisevius, si tuviéramos que definirlo con en pocas palabras, habría que decir que era un conservador alemán de carácter nacionalista que inicialmente colaboró con el régimen nazi, pero poco tiempo después se dio cuenta de que el nazismo era mucho más que una ideología de carácter nacionalista, que es lo que él era, lo vamos a ver inmediatamente, sino que era realmente un Estado criminal, un Estado criminal en donde la ley y el orden, para un conservador, insisto, como era Gisevius, pues la ley y el orden no existían, únicamente todo quedaba supeditado a los deseos no solo de Hitler, del Führer, sino también de su maquinaria criminal y asesina, que eran las SS y la Gestapo, en donde él tiene un papel importantísimo, importantísimo. Entonces, bueno, ¿quién es Gisevius? Bueno, hemos visto que nace en 1904, en julio, 14 de julio, una fecha muy revolucionaria, en Ansberg, en Westfalia, y es un hombre de derecho, como decía, estudia leyes, estudia la carrera de Derecho y entra a formar parte de la administración pública prusiana. Como tanta gente de su generación, él es un seguidor bastante furibundo de Hindenburg y es un nacionalista, como veíamos, de carácter conservador. Cuando termina la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, él se une a los cascos de acero, a los cascos de hierro, que, como sabemos, era una organización paramilitar integrada fundamentalmente por excombatientes de derechas. Estaban muy vinculados a los Freikorps, a los cuerpos libres de combate. Ya sabemos que los Stahlhelm, los cascos de acero, los Freikorps eran organizaciones paramilitares de exmilitares que habían estado 4 años en el frente, fundamentalmente en el frente europeo, combatiendo, y que al terminar la guerra, bueno, son desmovilizados, pero se encuentran que Alemania, la recién nacida República de Weimar,
pues tiene el riesgo de ser tomada por el comunismo soviético, entonces recién nacido también. Recordemos que la Revolución Rusa es de 1917 y existe un miedo fundado en esa jovencísima República de Weimar de que el bolchevismo, los soviets, se extiendan también por Alemania. De hecho, hay intentos, ¿no?, con la República Roja de Baviera. Hay intentos que son fallidos, que duran poco, pero a los que se enfrentan este grupo de organizaciones paramilitares furibundamente nacionalistas, antiliberales y, por supuesto, antimarxistas. Este es el perfil de Gisevius y a esto hay que tenerlo muy claro para lo que va a venir después. No tratemos de verlo, por más que en su etapa final se uniera a los conjurados y participara en el complot contra Hitler. No pensemos que era un demócrata liberal, porque no lo fue en absoluto. Por otra parte, es un perfil muy propio de su generación, de las personas nacidas a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. ¿Cuándo entra o cuándo forma parte o cuándo se integra en la Gestapo? Pues en 1933 él entra en la administración policial prusiana y de allí pega el salto a la Gestapo. La Gestapo, como sabemos, era la herramienta fundamental de persecución política y el gran aparato de represión, de vigilancia y de terror que tenían los nazis en el Tercer Reich. Y va a ser una de las bases del futuro estado policial de los nazis. Él, insisto, está vinculado a la Gestapo desde el principio. Él dice en sus memorias, que escribe una vez terminada la guerra y una vez que él no solamente se libra de ser juzgado en Nuremberg, sino que además, como veremos, actúa como testigo en los procesos de Nuremberg, es uno de los testigos de la acusación contra Goering, por ejemplo. Pues él en sus memorias insiste mucho la idea de que nunca se sintió cómodo en el entorno de la Gestapo, que chocó muy pronto con sus superiores y que se dio rápidamente cuenta de la lógica criminal del sistema. Y eso es lo que él habla de que, bueno, que era un ambiente de nido de asesinos, es el término que él emplea en sus memorias. Las memorias que son interesantísimas para entender ese estado dentro del estado que fueron las SS y la Gestapo, pues él habla que en sus memorias que él se movía con miedo dentro de los pasillos de la Gestapo, donde actualmente, por cierto, en Berlín se puede visitar el Museo del Horror, en lo que fue la antigua sede de la Gestapo, que desconfiaba muchísimo de las SS y, como decía antes, bueno, que era un ambiente, que, insisto, que él califica, Gisevius califica de nido de asesinos. Como si él no lo fuera también, ¿no? Claro, como si él no lo fuera. Claro, esto es la ventaja que tiene escribir memorias ex post, una vez que las cosas han cambiado. Es verdad que en su defensa, siempre la historiografía que en este asunto pues tiene posiciones no encontradas, pero en general casi todos hablamos con bastante reparo del personaje, porque por una parte, en esa primera etapa que estamos viendo ahora, es un miembro de pleno derecho de la Gestapo, de la policía criminal nazi, pero por otra parte, y lo veremos ahora en su segunda etapa, es un elemento también fundamental de oposición al nazismo. Él confirma en sus memorias que rompe con el Estado nazi fundamentalmente porque se da cuenta de una enorme concentración de poder en Himmler y en las SS. Él se da cuenta que el Tercer Reich en realidad es un estado policial que está dominado por las SS, por el desprecio absoluto del nazismo a la legalidad. Recordemos que este hombre era jurista y era funcionario y era un conservador de derechas, de carácter autoritario, pero de ahí a que desaparezca por completo el principio de legalidad, pues hay un trecho. Y en esa cultura burocrática conservadora que él tenía, ahí se produce un cortocircuito. Y también
muy vinculado a todo lo anterior, pues la idea generalizada de que el asesinato político y la purga interna era lo habitual dentro del régimen. Por tanto, esto ya no es un régimen autoritario alemán, que es lo que a él le habría gustado, sino una maquinaria criminal que no tiene frenos. Y que además lo está viendo. Él ha visto la purga de las SA, por ejemplo, en el año 34, y entonces se da cuenta de que al final las purgas, como pasa en todos los sistemas totalitarios, las purgas también decapitan y liquidan a los miembros más afectos al régimen. Entonces, no, es un hombre... en ese aspecto es un hombre astuto, es inteligente y se da cuenta de que también le va a poder salpicar a él en un momento determinado. Es entonces cuando empieza a vincularse y a tener conexiones. Era un hombre con muy buenas conexiones. Ten en cuenta que había estado en la policía prusiana, en la Gestapo, y entonces conocía a policías, a funcionarios, a militares, a diplomáticos y a conspiradores de todo tipo. Y entonces empieza a convertirse en una especie de correo político y de enlace entre los diferentes grupos de la oposición. Es entonces cuando entra en contacto con nombres absolutamente fundamentales de la resistencia al nazismo, esto sí, sin ningún tipo de gris, como fueron Hans Oster, que era una de las figuras centrales del Abwehr, la oficina de inteligencia militar alemana, a cuyo mando estaba Canaris, un personaje que también participa directamente en el complot del 44 y que es ejecutado por Hitler. El propio Canaris, Ludwig Beck, que es jefe del Estado Mayor y al que Gisevius transmite mensajes del entorno de los aliados. Si te das cuenta, Raquel, Gisevius está realmente teniendo un papel de correa de transmisión entre la oposición alemana al nazismo, que ya están cociendo lo que luego sería el complot de la Operación Valquiria, y también los aliados, hacerles ver a los aliados de que dentro de Alemania hay una oposición también que quiere derrocar a Hitler. Ok, de acuerdo. El gran problema que tuvo Gisevius y prácticamente todos los miembros de la oposición es que el mensaje que transmitieron a los aliados, que no fue nunca aceptado por ellos, era que había una oposición a Hitler que se partía de la base de derrocarle, pero para continuar con un régimen de carácter autoritario y anticomunista. O sea, no la desaparición como tal del Tercer Reich. Querían un cambio de gobierno, un cambio de liderazgo, pero manteniendo el sistema en gran parte. Y claro, eso no fue aceptado por los aliados y desde luego nunca fue aceptado por los soviéticos. Tengamos en cuenta que en el año 44, cuando el atentado, pues la alianza ya entre Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, la alianza militar es muy sólida. El cuarto y quinto nombre muy vinculados a la resistencia son Goerdeler, que hemos visto en nuestro programa, y también Arthur Neve. Bien, la etapa fundamental, para ir terminando con Gisevius, la etapa fundamental de Gisevius en esta labor de interlocución con los aliados es cuando durante la guerra es destinado a Suiza como miembro de la oficina del Abwehr, recordemos, la oficina de inteligencia, los servicios secretos alemanes, con cobertura de vicecónsul alemán. Esto le permitió, aparte del pasaporte diplomático, pues poderse mover con absoluta libertad en un estado neutral como era Suiza durante la Segunda Guerra Mundial, y allí fue un claro puente entre la resistencia alemana y Occidente, fundamentalmente a través de otro personaje muy interesante, norteamericano, que es Allen Dulles, que era el jefe en Suiza del OSS, lo que luego será la CIA. El OSS corresponde al Office of Strategic Services, pues la Oficina de Servicios Estratégicos, un poco el germen de la futura CIA, la Central de Inteligencia. ¿Qué hace con Allen Dulles? Pues transmitirle toda la información sobre la oposición a Alemania, los planes de conspiración, la disposición de algunos sectores del ejército a confabular contra Hitler y la posibilidad de un golpe de Estado contra Hitler, que finalmente se dio en el 20 de julio del 44, como sabemos. Hay quien dice que la información que él daba no siempre era una información fiable,
había mucha inexactitud, había bastantes exageraciones, había muchísimos errores. Y hay también quien ha podido pensar que pudo llegar a ser un doble agente. Esto realmente está bastante descartado por la mayoría de la historiografía. Una cosa es que tú transmitas información inexacta, exagerada o falsa, y otra cosa es que eso te convierta en doble agente. Ten en cuenta que este hombre se movía, en general, toda la resistencia alemana, Raquel, se movían en un ambiente de incertidumbre enorme, donde era muy fácil ser delatado, con efectos letales, y se manejaban muchísimas informaciones y desinformaciones. Bueno, pasa en democracia, no hay más que leer hoy en día ciertos periódicos para saber lo que están contando, por ejemplo, de la guerra en Irán o en Oriente Medio. Pues imagínate en un régimen de terror como fue el Tercer Reich, ¿no? Bueno, al terminar la guerra, como decía, después del atentado contra Hitler de la Operación Valkyria, él salva la vida milagrosamente, consigue escapar a Suiza, y es allí cuando escribe sus memorias. Después de terminada la guerra, a él lo llaman, lo convocan para declarar en Nuremberg como testigo, no como acusado. Sus memorias se llaman Hasta el amargo final, y en ellas, bueno, pues cuenta con muchísimo detalle. Yo me las leí hace años y la verdad es que son interesantísimas para entender sobre todo el funcionamiento de la maquinaria criminal, la Gestapo, el Abwehr, pero también para conocer todo lo que es la resistencia. En sus memorias, él resta importancia, como un dato, si quieres, curioso, y a mí me llamó la atención en su día, resta bastante importancia y distorsiona algunas figuras como Stauffenberg, que es el gran héroe. Curioso. Es curioso. Si le quita importancia. De alguna manera viene a diluirla y a decir que no deja de ser una pequeña pieza más dentro de un grupo de grandes cerebros conspiradores como Goerdeler o el propio Neve, ¿no? Bien, y en Nuremberg, como decía, es testigo de la acusación, pero también se utiliza como testigo de la defensa de algunos nazis, que habían sido fundamentalmente perfiles burócratas, jurídicos, como lo había sido él. Bueno, ¿cómo ha pasado? ¿Cuál ha sido el juicio histórico? ¿Cuál debería ser nuestra percepción? Por eso decía que es un personaje gris. Desde luego, yo no creo que sería justo considerarlo un nazi convencido. Bien. Porque fue claramente un conspirador, tiene un papel importante en la resistencia y asumió riesgos y muy altos. Prácticamente todos los que estaban en su entorno fueron ejecutados después de la Operación Valkyria, pero desde luego tampoco lo podemos presentar como un héroe puro de la libertad, porque no hay que olvidar cuál es su origen ideológico. Lo hemos visto, la derecha conservadora, autoritaria y nacionalista de los años 20 y 30, que en gran parte apoyaron al partido nazi a ganar las elecciones. Oye, que pasó por la Gestapo, por la propia maquinaria de terror, y por tanto la pertenencia inicial al sistema. Entonces, por eso pensamos que este personaje pues tiene sus claroscuros. Es verdad que en su etapa final, de alguna forma, se redime de sus pecados iniciales, pero su implicación inicial con el nazismo es indubitada. Sí, le sitúa en el lugar de la sombra, ¿no? Ahí está. Te agradecemos, Fernando Navarro García, de nuevo esta aproximación a los personajes, a los protagonistas del nazismo, del Tercer Reich. Les animamos a leer, para obtener más información, ese diccionario biográfico del nazismo y Tercer Reich, del que eres autor, y te despedimos hasta la próxima edición, hasta la próxima entrega de Luz y Oscuridad bajo el nazismo. Muchas gracias. Pues un saludo muy cordial, un abrazo fuerte para todos. Adiós.